Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos de nuevo aquí en Espíritu TV, en el programa de Fresca Unción con la evangelista Irma Macías. Y tenemos a un invitado especial en esta preciosa noche, al hermanito George Vega. Le voy a dar el tiempo al hermanito George Vega que salude al pueblo y también que comience con el consejo de la palabra. Claro que sí, muchas gracias hermana por la invitación. Siempre es un privilegio grande poder estar aquí. Es una alegría para mí poder compartir con todos ustedes acerca de la palabra y de las maravillas que Dios hace con sus hijos y con sus hijas. Y puede entrar al consejo de la palabra, hermano, si quiere. Ok, sí, perfecto. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 14, versos 24 al 45, creo, sí, al 45. Así que voy a invitarle a que nos acompañe. Vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir y hablar de tu palabra. Padre, que seas tú ministrando las necesidades de tu pueblo y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que seamos receptivos a tu voz y que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá a todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho.
Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Gloria a Dios. Wow, es un pasaje hermoso. Así es. Al principio de este capítulo, nosotros podemos ver de que Saúl salió a pelear contra los filisteos. Y habían ellos sitiado a los filisteos porque eran enemigos acérrimos, eran sus némesis, eran sus peores enemigos. Era una lucha muy reñida, era una pelea por su futuro. Esta era una lucha más intensa que el Barcelona contra el Real Madrid. Esta lucha era de vida o muerte. Entonces, vemos al principio del capítulo que Jonatán va con su escudero, con su paje de armas, su hombre de confianza, que juntos salieron y dijeron, vamos a ver cómo están los filisteos. Jonatán no pidió refuerzos, no buscó su propia gloria porque no le dijo a nadie a dónde iba a ir, sino que él con su paje de armas fue. Así es. Y yo quiero pensar que Jonatán tal vez salió con la idea de que si Dios usó a Samgar solamente con un palo para derrotar a los enemigos del pueblo de Israel, si las promesas de Dios en Levítico dice que por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán huyendo, estas son las promesas en las cuales Jonatán se refugió y en las cuales él se apoyó. El problema de Saúl fue de que él convocó un ayuno con maldición. Eso no le correspondía a él, porque él no era el profeta, no era un sacerdote, él solamente era el rey del pueblo. Él estaba encargado en dirigir y proteger. Pero él sobrepasó sus límites tratando de funcionar como un sacerdote. El otro error que él cometió fue de buscar venganza contra sus enemigos, porque lo podemos ver al principio de la lectura, en el verso 25 creo que dice, nadie va a comer hasta que hayamos derrotado a mis enemigos. En primer lugar, él tuvo que haber entendido que no eran enemigos solamente de él, sino que también del pueblo. Y si eran enemigos del pueblo, por ende, también enemigos de Dios. Y Jehová pelea por su pueblo. Así es. Pero vemos que Saúl se enfrascó tanto en el yo, en su egocentrismo de él, que él convocó al pueblo a pelear y todavía impone una maldición sobre el ayuno. El ayuno no debería de llevar consigo alguna maldición. El ayuno es más que nada para acercarse a Dios, para buscar su favor y para ser libre de ataduras y hacer guerra espiritual. El ayuno tiene esas funciones. No es solamente una, sino que tiene varias funciones. Hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno de arrepentimiento también, como en Nínive. Entonces, todos estos ayunos es más que nada con el propósito de acercarse a Dios y buscar su favor. Pero en este caso, Saúl busca la muerte de sus enemigos. Y lo vemos, en el verso 24. Dice, antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Y todo el pueblo no había probado pan. Todo el pueblo había escuchado esta convocatoria de Saúl y habían estado de acuerdo porque él es el rey. Él fue el rey de ellos. Entonces, a la respuesta de ellos, nosotros podemos ver que el pueblo siempre seguía su liderazgo. Decía, haz como bien te pareciere. Haz como bien te pareciere. Ok, rey Saúl, si tú quieres hacer esto, vamos a hacerlo como a ti te parezca bien. O que nadie va a comer. Ok, está bien. Vamos a ver sobre quién cayó la suerte. Bueno, como tú quieras. Oye, que la gente no ande sacrificando y comiendo carne con sangre. Bueno, está bien. Como a ti te parezca bien. Todo el pueblo le decía así, como bien te pareciera, como bien te parece. Estábamos de acuerdo contigo. Hasta el final. Bueno, ahora resulta que Jonatán no había escuchado acerca de la maldición
que estaba atada al ayuno que había convocado Saúl. Entonces, cuando vieron que en el bosque había miel, Jonatán vio entre ellos y dice, guau, aquí hay miel. ¿Y a quién no le gusta la miel? La miel es algo natural, es una comida, es una super comida, tiene todo tipo de nutrientes para la salud de uno. La miel es una super comida y es una de las cosas que Dios le prometió al pueblo que fluiría en la tierra prometida, leche y miel. Entonces dice que brotaba la miel, que estaba la miel. Dice, había miel en la superficie del campo, en el verso 25. Entonces todo el pueblo estaba en el bosque y no se atrevían ellos a probar la comida. Estamos hablando de que la tierra estaba literalmente fluyendo con miel. Estaba la miel y entonces la gente no probaba por la maldición que había sido añadida al ayuno. El que no cumpliera el ayuno y comiera algo va a ser maldito, lo vamos a matar. Entonces nadie quería morir, nadie quería desobedecer al rey. Pero Jonatán no había escuchado de este juramento. Entonces con la vara que tenía, dice que la mojó en el panal de miel y la probó. Y fueron aclarados sus ojos. Muchos dicen que se hicieron verdes, otros dicen que se hicieron más claros, que él podía ver 20/20. Hay diferentes cosas de que se dice acerca de los ojos de Jonatán. Pero el punto no es que si se le hicieron claros o si pudo ver 20/20. El punto es de el efecto que hizo la miel en su cuerpo. Y eso es darle fuerza. Lo avivó, lo fortaleció. Entonces cuando el pueblo ve que Jonatán comió miel, le dicen, oye, tu papá puso un juramento que no debíamos de comer. Entonces Jonatán tal vez no tuvo que haber tomado esta respuesta, dicho lo que él dijo acerca de su papá. Dice, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente el botín tomado de sus enemigos. O sea, todos están cansados. ¿Cómo se le ocurre a mi papá convocar un ayuno? Que un ayuno es bueno, pero todavía le añade una maldición y se cansa el pueblo. Ahora, muchas veces puede ser que tú estés buscando el favor de Dios en alguna área de tu vida, pero puede ser que te estás inclinando a un legalismo, puede ser que te estás inclinando a un tradicionalismo, pero lo que Dios quiere de ti no es que te cargues con un tradicionalismo. Y no digo que ayunar es malo, ayunar es bueno, pero tienes que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Porque si eres como Saúl y estás diciendo, hasta que se haga como yo quiero, hasta que yo tenga el resultado que yo quiero, que yo estoy esperando, entonces voy a poder hacer esto, voy a poder hacer el otro. Pero es que ese no es el propósito del ayuno. El ayuno es para buscar el favor de Dios. Si no estás ayunando buscando el favor de Dios y estás ayunando para conseguir algo a tu beneficio, realmente no has consultado el favor de Dios. Bueno, regresando a la historia. Dice que Jonatán comió de la miel, se fortaleció, se sintió mejor, sus ojos mucho mejor, listo para la batalla. Y le dijeron, hey, ¿sabes qué? No debías haber comido. Pero él dijo, imagínense que todos hubiéramos comido, estuviéramos fortalecidos, estuviéramos haciendo más estragos con el enemigo. Entonces, cuando hirieron a los filisteos, agarraron el botín, tomaron las ovejas, vacas, becerros y los degollaron en el suelo. Y el pueblo no esperó que se desangrara conforme la ley, porque la ley dice que no pueden comer la carne con la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces era antigénico comer la carne todavía con la sangre. No esperaron ellos a que se desangrara el animal para poder cocinarlo y prepararlo de la forma que Dios les había encomendado a ellos. Entonces vemos que este cansancio por la carga de Saúl los provocó a ellos a desenfrenarse y desobedecer la voluntad de Dios. Cuando le dijeron, hey, ¿sabes qué? El pueblo está comiendo la carne con sangre. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Hay muchas veces que tal vez
tú estás haciendo las cosas como tú quieres, esperando que Dios te dé una respuesta a tu manera, a tu tiempo. Y lo que provoca eso es de que trae sobre ti una carga, una frustración y una desesperación, que cuando las cosas no salen como tú quieres, entonces te vas al desenfreno y te empiezas a hacer cosas que no debes hacer. Regresas a hacer pecados que no debes hacer. Regresas al vómito del que saliste, regresas al lodo de donde saliste. ¿Por qué? Porque no sientes una respuesta de parte de Dios, porque sientes una carga, porque no estás haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios. Pero si llegaras con humildad y te presentaras ante Dios y buscaras su voluntad primero, las cosas serían muy diferentes. No es necesario sacrificarte sin el propósito de Dios. Porque lo que has estado haciendo es de que te has sacrificado con tu propio propósito. Bueno, regresando a lo que dice aquí. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degollarlas aquí, comed y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Entonces Saúl empieza a darse cuenta. Dice, wow, todos estamos haciendo un error aquí. Está mal esto. No debe el pueblo comer la carne con la sangre. Más en cambio vamos a traer la ira de Dios contra nosotros. Todos deténganse. Y entonces le dice a cada uno que llegue y coma y que lo hagan de la forma correcta. Y dice, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos. Ya que prácticamente se pusieron, digamos así, al corriente, en donde ya el pueblo fue fortalecido con la comida que pudo comer. Saúl se dio cuenta de que el pueblo estaba mal, pero era por causa de él. Y Jonatán lo dijo, mi padre ha cargado mucho al pueblo. No tiene que ser así. Entonces, aquí es donde Saúl consulta a Dios, pero Dios no le responde. Y dice, Saúl dijo, Dios no me está respondiendo porque aquí hay alguien mal. Pero él no buscó dentro de sí, sino que él buscó echarle la culpa al pueblo. Y dice, aquí va a morir hasta mi hijo si él fue el que la regó. ¿Quién fue? Vamos a dividirnos aquí. El pueblo por un lado, yo y mi hijo por otro lado. Aquí vamos a ver de quién es la culpa. El pueblo salió libre. Y a todo esto el pueblo le decía, haz como bien te pareciere, como tú veas, sí, está bien. Entonces, cuando entre Saúl y Jonatán cayó la suerte, cayó sobre Jonatán, porque él es el que había comido primero. Así es. Entonces Jonatán le dijo, ¿voy a morir por comer miel? ¿Ves? O sea, muchas veces arrastras a tu familia en cosas que te corresponden a ti. Muchas veces arrastras a tu familia en sacrificios, en cosas que ellos no necesitan hacer, porque ahí Saúl dijo, hasta que mueran o me vengue de mis enemigos. No dijo de nuestros enemigos, no dijo de los enemigos de Dios, no dijo de los enemigos del pueblo, dijo de mis enemigos. Esta era una lucha personal de Saúl. Eran intereses personales de Saúl, no tenía nada que ver el pueblo, pero el pueblo le seguía porque él era el rey. Su hijo le seguía porque era su padre y era su rey. Entonces, dice que después de que cae la suerte sobre Jonatán, Jonatán le declara así, yo comí miel de la punta de mi vara, pero por esto voy a morir. Y entonces Saúl le dice, sí, vas a morir. Entonces, así llega a tal punto la insensibilidad de la persona que no busca el favor de Dios. A tal punto llega la insensibilidad y el ensordecimiento de la persona que no busca la voluntad de Dios. Porque aquí Saúl no buscó la voluntad de Dios. Él solamente quería culpables. Aquí alguien va a morir. Y no me importa si es mi hijo, porque Saúl dijo, ustedes han prevaricado, o sea, ustedes han pecado. Aquí los malos son ustedes. Entonces, ahí es donde el pueblo mete las manos al fuego por Jonatán.
El verso 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. ¿Por qué? Porque en el principio del capítulo vemos que Jonatán salió no buscando su gloria, no buscando su beneficio, no buscando nada para sí mismo, sino que cumplir con la orden del rey y con la voluntad de Dios, que era derrotar a sus enemigos. Pero Jonatán salió con su paje de armas, con su escudero, confiando en la palabra y en las promesas de Dios. No tuvo que sacrificarse en el ayuno, pero sí tuvo que obedecer y confiar en las promesas de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cruzarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por el agua y no te ahogarás. He aquí yo estoy contigo todos los días. Vendrán por ti por un camino y saldrán huyendo por 7. Entonces vemos que el pueblo se dio cuenta de que Saúl estaba mal, Jonatán estaba en lo correcto y dijeron, ahora sí no va a ser así como bien te pareciere, aquí vamos a marcar un alto. Saúl, estás loco, no vas a matar a Jonatán porque Jonatán fue el que salió a pelear y ganó todas estas victorias para nosotros. ¿Cómo lo vamos a matar? Y Saúl dejó de seguir. Dice, y así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. La cosa no se detuvo ahí, y tampoco nosotros nos vamos a detener. Así que, hermana, no sé si quiere agregar algo a lo que estuvimos hablando hoy. Sí, está bonito el mensaje y bien explicado, ¿verdad? Como cuando nosotros hablamos a la ligera, ¿verdad? Saúl estaba hablando a la ligera, ¿verdad? Tomó una decisión a la ligera, ¿verdad? Yo no sé si por su orgullo, ¿verdad? Y estaban en tiempo de batalla, ¿verdad? Y puso al pueblo a ayunar. Y cuando nosotros ayunamos, nos cansamos. No sé si le pasa, hermano, que uno se cansa, estás afligiendo tu cuerpo. Más si estamos impuestos a comer carne, ¿verdad? Nos vamos a cansar porque es lógico, ¿verdad? Dios está limpiando nuestro cuerpo, nos está limpiando nuestra sangre a través del ayuno, ¿verdad? Y ellos estaban en una guerra, ¿verdad? Ellos iban a pelear. Iban a pelear en contra de los filisteos. Y los filisteos no eran cualquier pueblo, eran gigantes, ¿verdad? Había gigantes entre los filisteos. Y ellos son los que hacían las armas de hierro. Sí. Los agricultores israelíes, para que afilaran sus herramientas de hierro, tenían que ir con los filisteos, y los filisteos les cobraban para afilar sus herramientas de trabajo. Entonces estamos viendo que el hecho de que Saúl pudo levantar un ejército con ellos fue algo grande. Y también los filisteos no fueron unos enemigos sencillos de pelear o de vencer. Así y como dice nuestra hermana, el ayuno debilita, pero tenemos que ayunar con un propósito. Así es. No tiene que ser, no puede ser un propósito egoísta, así que por mí, para mí, sino que en el ayuno es cuando yo me rindo completamente a Él y dejo que Él moldee mi carácter y haga de mí lo que Él quiere hacer. Y podemos mirar, hermanos, cómo Dios usó la miel, ¿verdad? Que Jonatán comió de la miel del panal y sus ojos se le aclararon y también tuvo fuerzas, ¿verdad? Lo que el pueblo no tenía, a Jonatán lo tenía a través de la miel, ¿verdad? Y esto es algo precioso, hermanos, ¿verdad? De lo que Dios hace a veces Dios usa algo, ¿verdad? Usa medios para sanarte, para bendecir tu vida, ¿verdad? Muchos no creen en eso, muchos dicen que Dios no necesita ayuda, pero a veces, ¿verdad? Dios usa un medio para que Él sea glorificado. Y en este caso usó la miel, ¿verdad? Y aún Jonatán dijo, si los demás hubieran comido de la miel, también tuvieran fuerzas, no se hubieran debilitado, ¿verdad? Estaban cansados, porque como dijo el hermano, ¿verdad? No estaban ayunando con propósito de Dios, estaban ayunando por sus propias fuerzas y por el temor de la palabra que dijo
Saúl, ¿verdad? Por esa palabra que él dijo que si el que comiera iba a morir, y tenían temor y por eso no comieron. Aunque yo creo que querían comer de la miel, ¿verdad? Se miraba antojable, pero decidieron no hacerlo por temor a la palabra que el rey Saúl había hablado, ¿verdad? Y aquí podemos mirar, hermanos, la misericordia de Dios, que a pesar que el rey había declarado una palabra, ¿verdad? Dios, porque nosotros no peleamos solos, Dios pelea con nosotros. Y Dios estaba con Jonatán, ¿verdad? Y estaba con el pueblo de Israel también, porque ellos no estaban peleando solos, Dios estaba con ellos. Y por eso Dios tuvo misericordia de Jonatán y usó al pueblo para que defendieran a Jonatán y le perdonaran la vida a Jonatán, porque él debió de haber muerto, porque la palabra del rey la tenían que obedecer. No podía ser desobedecida, ¿verdad, hermano? Así es. Y Jonatán tenía que morir y él lo sabía. Y algo que podemos ver al principio del capítulo nos dice de que Saúl estaba sentado bajo el árbol durante todo este tiempo, pero el que tomó la acción fue Jonatán. El que tomó la iniciativa fue Jonatán. El que tomó la decisión de salir y hacer una encuesta sobre el territorio enemigo e infiltrarse y derrotarlos fue Jonatán. No seas como Saúl, no te apoyes bajo tu propia prudencia, sino que busca el favor de Dios. No te quedes sentado debajo del árbol, no te quedes acomodado en tu lugar de confort, tu lugar donde te sientes cómodo, sino que levántate, muévete con propósito, porque Dios está contigo en las luchas que tú te vas a enfrentar. Yo creo que ha sido el programa de hoy. Y a veces, hermanos, nuestros enemigos están en nuestras mentes, ¿verdad, hermanos? Nuestra batalla está en la mente, es una guerra espiritual. A veces nuestra lucha no es como con un hermano, una hermana, un pastor, un miembro de la iglesia. No, nuestra lucha es espiritual, hermanos. Y Dios a veces permite esas pruebas en nuestras vidas para que nosotros peleemos y que no nos venzan los enemigos, ¿verdad? De nosotros, porque nosotros tenemos enemigos, aunque tú no los puedas mirar, ¿verdad? Ellos son reales y atormentan tu mente, ¿verdad? Te hacen la guerra y quieren causar confusión en tu mente. Quieren debilitarte para que no sigas orando, te quieren vencer. Y aunque tú sepas palabra, ¿verdad? Pero si no estás orando, si no estás ayunando, si no estás peleando para atrás, te van a debilitar, ¿verdad? Y ese es el tiempo de pelear, hermanos. Ese es el tiempo de que tú no te des por vencido. Y ese es el tiempo de que tú vengas a conocer a nuestro Señor Jesucristo y a recibirlo como el único y salvador de tu vida. ¿Quieres hacer la oración de fe? Vamos a la oración de fe para los que quieren aceptar a Cristo en su corazón. Así es. Padre, vengo delante de tu presencia, sí, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que soy pecador. Sí, Señor. Perdona todas mis fallas, Cristo de la gloria, mis pecados, perdónanos, mis rebeliones. Señor. Sí, Padre, Acepto a Cristo en mi corazón como mi único Señor. y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida Sí, Señor Jesús. y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Comunícate con nosotros, siempre estamos aquí pendientes para orar por ti y atender tus necesidades. Así es. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Bendiciones.